3 prisioneros cumplen una condena por un delito que no cometieron. Ahora, desde la prisión de Alcatraz, preparan la gran evasión. Venga, aquí estamos desde la prisión de Alcatraz. Os vamos a enseñar el primer plan de fugas, ¿vale? Es el respiradero de la cocina. Vale, vigilar. Sí. Bien. Rápido, a ver, rápido que viene. Esta tarde, a las 7 de la tarde, aquí en Catacrac, el primer plan de fugas es un taller de autodefensa jurídica. Vale, ¿veis? Esto nos conecta con la libertad. Conoce tus derechos. Que viene el funcionario, corre, corre. Espera, que tengo que poner bien. Vale, corre. Mañana jueves tenemos nuestra segunda parte del plan de fuga. A las 7 de la tarde, canvies, única solución, reconstrucción. Y después, música eta desobediencia, a las 9. Vamos, vete, vamos. Tercer plan de fuga. Viernes 6 de febrero, a las 8 en Catacrac, el espectáculo teatral de la compañía No Out, a ambos lados del muro, sobre la vida de Pachi Zamoro, el primer preso fies del Estado español. No te lo puedes perder. ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡No puedo! ¡Dejarme! ¡No puedo! ¿Pero qué hostias haces? ¡Joder! Ya os vale de comer, ¿eh? Cago en Dios. Ocupa tú eta desobeditu! Bueno, pues estamos aquí cumpliendo una condena de arresto domiciliario de 6 días por realizar pintadas anunciando el 20 aniversario de la ocupación del Gaztetxe Euskal Jai. Y bueno, esta jornada de aniversario fue una jornada que hicimos en el barrio con teatro para críos, con pasacalles, con comida popular y también se realizó una acción dentro del Aquabox. Fue una jornada muy bonita, una jornada con el barrio, una jornada con el movimiento popular y bueno, a raíz de eso pues hemos tenido por un lado este primer juicio por las pintadas y luego había un segundo juicio por esa jornada, concretamente por la acción que se hizo en el Aquabox, que en el día de ayer hemos sabido que el juzgado ha mandado archivarlo. Nosotros con este arresto domiciliario aquí en la prisión de Alcatraz, que la verdad que les damos muchas gracias, lo que intentamos es rentabilizar el castigo. Utilizando este local visibilizamos más pues una situación que al fin y al cabo está en todos los colectivos de Iruña Herria, ¿no? Que al final lo que ya viene dándose desde hace mucho tiempo y las que van a venir es limitar la libertad de movimiento, ¿no?, de los colectivos, criminalizar la protesta. Entonces nosotros aquí intentamos rentabilizar el castigo. ¿De qué manera? Pues estamos aquí en contacto constantemente todos los días con gente, realizamos talleres de stencil, de plantillas. Mañana tenemos, por ejemplo, hoy tenemos un taller de autodefensa jurídica, ¿no?, para enterarnos de cuáles son nuestros derechos. Hoy somos nosotros, pero hay mucha gente que
que está sufriendo al fin y al cabo esta represión, y es resistir de alguna manera, ¿no?, a esta represión del día a día. Y practicar la desobediencia también, a su vez. Nosotros reivindicamos la desobediencia como una herramienta, digamos, para alcanzar más cotas de libertad. Si no hubiera habido mucha gente a lo largo de la historia que hubiera desobedecido, estaríamos en otra situación. Seguiríamos siendo esclavos, la mujer no tendría ningún derecho, etcétera, etcétera. Entonces, con esto no quiero decir que ahora estemos en unas condiciones ideales de libertad. Efectivamente, tenemos que enfrentarnos día a día con la represión cotidiana, no solamente en la calle, sino también en las conciencias, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el caso concreto de la ley Mordaza, el nuevo endurecimiento del Código Penal que va a entrar en vigor próximamente. Ante este contexto represivo, pensamos que la desobediencia no solamente es un derecho, sino también es un deber de cara a conseguir más cotas de libertad.